Bueno, como les decía, el otro día, bueno, tuvimos pues la oportunidad de repasar, ¿no? Cuáles son las características de lo que ha sido la evolución de la Unión Europea como organización internacional, pues que a ustedes les puede resultar de un mayor interés en el sentido de que está más lejano dentro de lo que suponen las políticas internacionales, las organizaciones internacionales, pues probablemente estamos ante una de las organizaciones internacionales más sui generis, ¿no? Les hablaba en este sentido, en un rápido repaso de su historia, y les hablaba de cuáles han sido pues, las tres grandes crisis que ha vivido la Unión Europea en los últimos años y la que está viviendo actualmente. Dentro de esas crisis, probablemente pues una crisis de carácter global, que luego si tenemos tiempo tocaremos, fue la crisis económica y financiera. A mí dentro de las charlas con los alumnos hablamos de organizaciones internacionales, de política, de actualidad internacional, siempre me gusta poner como ejemplo la crisis económica y financiera, porque dentro de los muchos acontecimientos históricos que han convulsionado la realidad internacional, creo que esa crisis de la primera década del siglo XX, de la segunda mitad de la primera década del siglo XX, ha marcado muchas de las políticas internacionales que se han hecho en los últimos años, ¿no? También les comenté pues, muy particularmente, aunque tuvimos la oportunidad de comentarlo muy rápidamente, lo que fue la crisis del Brexit. Y pues hoy me gustaría centrarme en la crisis que actualmente estamos viviendo. Esta, desgraciadamente, no es una crisis pasada, sino que es una crisis todavía real y que vamos a ver los efectos que tiene, ¿no? Creo que estamos todavía dentro de las crisis internacionales. Creo que hay un momento, yo lo simbolizo mucho, o el momento del surf, ¿no? No sé si alguno de ustedes surfea, yo no, pero para la metáfora que quiero utilizar es muy gráfico. Eh, eh, Ahora estamos en ese momento en el que uno, después de haber surfeado por la ola durante un tiempo, de repente la ola le ha volcado y está dando vueltas y es un mareo, ¿no? Hasta que no salgas de esa ola no vas a ver verdaderamente cuál ha sido la situación. Yo creo que todavía estamos dentro de la ola, desgraciadamente, y les cuento a título anecdótico, ¿no? En España nos prometíamos muy felices, en Europa en general y en España en particular, la entrada del verano. Bueno, la realidad es que en estas últimas 2 semanas las cifras están volviendo a ser exponencialmente preocupantes. De nuevo, una vez más, en este caso fundamentalmente por la población joven. Me van a permitir, por tanto, partir de ese punto que dejé el otro día, de cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea frente al COVID. Y se jugaba mucho. Yo creo que todas las organizaciones internacionales se han jugado mucho en la respuesta ante esta pandemia. Creo que si podemos poner un ejemplo es la Organización Mundial de la Salud, como una de las patas fundamentales de Naciones Unidas, muy cuestionada desde el punto de vista de alguna de sus actitudes, particularmente en los comienzos, muy cuestionada también en alguna de las medidas que ha propuesto. Bueno, pues la Unión Europea eh, también se enfrentó el año pasado a un momento muy relevante y muy importante, y a un momento de cuestionamiento de dónde está y de qué queremos ser hacia el futuro. Yo creo que todos los países, y el suyo también seguramente, se ha enfrentado a este debate, porque la gestión de una crisis de esta naturaleza pues es la gestión de una crisis muy complicada, pero en el caso de una organización internacional con fuertes, como les decía, con fuertes competencias soberanas, una gestión de este tipo también ha sido muy relevante. ¿Qué es lo primero que se hizo en el seno de la Unión Europea? Cuando digo lo primero que se hizo es después de este momento que todos vivimos de qué está pasando de repente. En el segundo trimestre del año 2020, la Unión Europea empieza a reaccionar con una mayor fuerza.
y empieza a reaccionar sobre la base de 6 pilares, ¿no? Que ahora les detallaré. El primero, lógicamente, se enfrenta a limitar la propagación del virus. En segundo lugar, desde el punto de vista médico, a garantizar el suministro de equipos médicos. En tercer lugar, a promover la investigación sobre tratamientos y vacunas. Aquí tenemos un ejemplo de debilidad de Europa. Luego lo veremos. Aquí tenemos un fuerte ejemplo de debilidad de Europa. En cuarto lugar, apoyar el empleo a las empresas y a la economía con motivo del cierre en muchos de los países de la actividad económica. Aquí estuvimos en el primer golpeo de la pandemia. Les digo el caso de España porque cada país fue diferente. Estuvimos 42 días encerrados en casa. Yo me acuerdo el 43º día y yo salí, podíamos salir 1 hora con nuestros hijos en un horario determinado. Salí con mis hijas, yo les cuento esta anécdota personal, pero creo que refleja mucho la situación. Yo vivo justo enfrente de uno de los hospitales más importantes de Madrid. Salí con mis hijas y de verdad el impacto fue como si estuviéramos en una zona de guerra. Y no he estado nunca en una zona de guerra, pero me la puedo imaginar. Porque eran vehículos militares aparcados en la calle y tiendas de campaña montadas en una explanada del hospital. Bueno, es muy significativo de lo que nos encontramos. Yo no sabía cómo explicarles a mis hijas pues eso ante lo que nos encontramos. Bueno, ese cierre total pues hizo sufrir el empleo, las empresas y la economía. El otro día les reflejaba la caída en todos los países de la OCDE, que ustedes perfectamente conocen, y que aquí, pues en países particularmente dependientes de los servicios y de la visita de ciudadanos extranjeros, pues lo sufrimos. El quinto pilar era la ayuda a los ciudadanos de la Unión Europea bloqueados en el extranjero. Aquí sí que existe un mecanismo de cooperación porque, bueno, pues cada país tiene sus zonas, digamos, de mayor presencia y entonces pues intentó ayudar a los ciudadanos extranjeros a volver. Y un último tema también muy preocupante y que desgraciadamente es muy acuciante en los últimos años y ha jugado un papel muy relevante en la geopolítica internacional, no solo durante la pandemia, sino también en otros acontecimientos, que es luchar contra la desinformación. Creo que han tenido la suerte de estar con el profesor García Mexía en la sesión anterior, no solo buen amigo, sino mi director de tesis doctoral, con lo cual le tengo un particular aprecio. Y la verdad es que no sé de qué les ha hablado, pero conociéndole seguro que habrá sido sobre temas de gobernanza de Internet, etcétera, que son los temas que a él le apasionan, ¿no? Bueno, pues uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad digital es, sin lugar a dudas, el fenómeno de la lucha contra la desinformación, en la que hemos tenido ejemplos muy gráficos de impacto real en la política internacional. Y uno de ellos fue pues claramente las elecciones, no las últimas, sino las anteriores a la presidencia de los Estados Unidos, pero también por hacerles elementos muy cercanos, pues o sea, seguro que ustedes en sus procesos electorales, en los grandes proyectos, habrán vivido fenómenos de desinformación. Bueno, la pandemia también ha afectado en este sentido. Les decía que la primera de las medidas fue limitar la propagación del virus, ¿no? En primer lugar, el cierre temporal de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Es decir, se restringían los viajes a cualquiera de los 27 estados, perdón, a cualquier país distinto de los 27 estados miembros de la Unión Europea. Esto se demostró como un error, porque no solo era necesario el cierre de fronteras con los estados terceros, sino que también era necesario el cierre de fronteras entre los estados miembros, porque la situación no era la misma en Francia, que en España, que en Alemania, que en Dinamarca, que en Holanda, que en Lituania, que en Suecia. No era la misma. Se demostró como un error. Era necesario adoptar medidas mucho más restrictivas. Gestión de las fronteras, con la introducción de corredores verdes para bienes esenciales. Yo no sé si en México ustedes vivieron
un fenómeno que aquí en Europa los primeros días fue crítico, que es, corrió el rumor del desabastecimiento en los supermercados. Esto es uno de los fenómenos más increíbles que uno puede ver, porque verdaderamente, objetivamente, no había ningún problema de desabastecimiento, ninguno, pero no hay nada peor que el pánico y el miedo. Les cuento la anécdota con la que espero arrancarles una sonrisa. En particular, había miedo al desabastecimiento del papel higiénico. No había forma de encontrar papel higiénico en los supermercados. Entonces, todos decíamos, pero nos hemos vuelto locos con con el papel higiénico. Bueno, lo que hubo, igual en México me dicen, ¿no? Lo que hubo en realidad fue un problema de logística, ¿no? Que es uno de los efectos de la globalización. Dentro de la competitividad industrial y de la competitividad económica, en los últimos años, las empresas, fruto de la globalización, han vivido bajo el modelo just in time. Just in time es que tú no manejas grandes stocks, sino que sobre la base de previsiones y de predicciones, tú lo que haces son compras muy inmediatas de necesidades de abastecimiento de productos. Entonces, lo que hubo inicialmente fue un problema logístico, ¿no? El problema a lo que se enfrentaban en muchos países las grandes cadenas comerciales era en hacer frente a la necesidad de productos de primera necesidad que no es que no existieran, sino que no tenían preparada su cadena logística para reponer a tal velocidad, ¿no? Eso se fue corrigiendo con el paso de las semanas y transmitió una tranquilidad a la población. Un tercer elemento eran las evaluaciones de riesgo para la población. Bueno, aquí, miren, siempre se ponen los ejemplos de otros países. Qué bien lo han hecho en este otro país y qué bien lo han hecho en este otro país. Normalmente, yo no sé si a ustedes les pasa en México, a nosotros nos pasa aquí, ¿no? Siempre somos los peores, los que peor lo hacemos, ¿no? No hay nada mejor que criticarnos a unos mismos, cuando la realidad de esta pandemia ha demostrado que ni todos somos tan torpes, ni todo el mundo es tan listo, ¿no? Sino que desgraciadamente este virus es tan puñetero, con perdón, que lo que hace es que pues en unos momentos nos ha golpeado particularmente fuerte a determinados países y en otros momentos ha golpeado a otros. Y luego se articularon mecanismos de coordinación. Bueno, eso como primeras medidas para limitar la propagación del virus. Probablemente el elemento más crítico en las primeras semanas de la pandemia fue el suministro de equipos médicos. Equipos de protección, los famosos respiradores, nadie sabíamos lo que era un respirador, salvo aquel que se dedicase a la profesión médica. Y yo creo que hoy día todos sabemos lo que es un respirador, ¿no? Los test de diagnóstico. Bueno, fíjense la paradoja. Les decía el otro día que dentro de la política exterior, una de las políticas exteriores más activas es la política de cooperación internacional al desarrollo. Bueno, la Unión Europea decidió en los meses de enero y febrero adoptar medidas de ayuda a China. Luego tuvimos problemas de suministro, ¿no? Para medir el éxito de la Unión Europea en las primeras semanas respecto de esta materia, les voy a poner un ejemplo muy simbólico. En muchos edificios de Italia, que fue el país más golpeado al principio, se sustituyó la bandera de la Unión Europea por la bandera china, porque fue China el país que más ayudó a Italia. Eso es muy simbólico, ¿eh? En un país fundador de la Unión Europea. Es muy simbólico. Bueno, la realidad es que hubo una crisis muy fuerte respecto de él, la garantía de estos suministros médicos. Bueno, la investigación de tratamientos y vacunas, hoy día estas cifras han crecido exponencialmente. Estoy hablando aquí de las primeras medidas que se adoptaron, ¿no? Bueno, Europa no es soberana en esta materia. Y desgraciadamente América Latina tampoco.
Y África tampoco. Y la mayoría del continente asiático tampoco. Si uno mira el desarrollo de las vacunas fundamentalmente han venido de los Estados Unidos, de Rusia, de China, parcialmente del Reino Unido. Bueno, es un ejemplo de dónde estamos. Apoyar al empleo, a las empresas y a la economía. Esto sí se ha hecho bien. Esto sí se ha hecho bien. Hay dinero y se ha utilizado el dinero. Eso es una realidad. Y luego les hablaré, como les decía, el gran reto ahora mismo es el reto económico. Bueno, desde un primer momento se articuló un paquete, perdonen que las cifras están en euros, normalmente en dólares les manejaría mejor a ustedes, pero bueno, 540.000 millones de euros. Es una enorme cantidad de dinero para ayuda a las empresas y a la economía de los diferentes Estados miembros. Bueno, aquí luego les voy a entraré luego en la ayuda, ¿no? La ayuda a los ciudadanos de la Unión Europea bloqueados en el extranjero. Bueno, más de medio millón de ciudadanos europeos fueron repatriados en los primeros meses, no sin dificultades, y luego se ha seguido haciendo, ¿no? Pero sobre todo el primer grueso, piensen en los estudiantes, estudiando en otros países, profesionales desplazados, a veces gente en lugares muy remotos y situaciones de enorme complejidad desde el punto de vista logístico. Se hizo razonablemente bien. Y vuelvo a insistir, las organizaciones internacionales, las de verdad, no las que figuran, las de verdad, se juegan su prestigio y su futuro. El otro día me preguntaban ustedes qué futuro tiene la Unión Europea. Las organizaciones internacionales de verdad se la juegan, viven del día a día, se juegan su futuro en crisis como estas. Y luego la lucha contra la desinformación, ¿no? Esto era muy importante. Había desgraciadamente a veces gente con buena voluntad y a veces gente con mucha maldad, trasladaban mensajes equivocados sobre las características de este virus. Digo a veces gente sin maldad porque desgraciadamente al principio había mucho desconocimiento respecto de las características y de cómo funcionaba este maldito bicho. Y luego los aspectos económicos. Yo creo que este gráfico, perdone, estuve buscando uno de la Unión Europea, pero ustedes proyecten, este es el caso específico de España, de su Producto Interior Bruto, ¿no? Fíjense lo que fue para dimensionar la crisis económica y financiera del año 2008-2009, con una caída que casi, como les dije el otro día, nuestro Producto Interior Bruto es parecido al de México. Estamos ahí. Ustedes imagínense esa caída de casi un 4% que fue muy crítica y que hasta el año 2014 no pudimos comenzar a remontar. Y ahora dimensionen lo que ha supuesto la caída del Producto Interior Bruto en el año 2020. Y como les decía, no se recordaba una caída del Producto Interior Bruto y de la economía así desde el año 1939, cuando terminó la guerra civil en España. ¿Vale? Yo no sé cuáles han sido los datos económicos de México. Estaré encantado de que luego los comenten o de que nos los comenten por el chat, pero me imagino que habrán sufrido el impacto económico, no sé si con esa dimensión, pero de una manera parecida, ¿no? ¿Cuál ha sido? Porque yo creo que es importante cómo había que gestionar la crisis ahora ya llevándonos al momento de actualidad. Había dos retos. El sanitario, entiendan sanitario desde un punto de vista amplio, y el económico. El más sencillo de
de explicar es el económico, ¿no? Aquí se lo reflejo gravemente. Un virus invisible que se ha convertido en una crisis económica real y que ha revivido los debates en torno a la soberanía y al reparto de cargas entre los estados miembros. Decía en este sentido, si recuerdan el otro día, la quiebra del norte y del sur. Aquí se ha aprobado, ahora se lo explicaré, el mayor paquete de ayudas de la historia de la Unión Europea. El mayor paquete de ayudas. Donde ha habido, fíjense, 1 millón de empresas y de comercio. Gracias. Donde ha habido un reparto muy desigual, lógico, pero muy desigual. Para que se hagan una idea, de esos 750.000 millones de euros, a España, entiéndame la expresión, le corresponden 140.000 de los 27 Estados miembros, por detrás de Italia, que es el primer país receptor. Hay muchas variables, ¿vale? Caída del Producto Interior Bruto, población, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, aquí hubo muchos países, fundamentalmente del norte de Europa, que dijeron, muy bien, vamos a ayudar, una negociación muy dura, pero vamos a exigir. Vamos a exigir a ver en qué se gasta el dinero, cómo se gasta, cuándo se gasta, con hitos concretos, exigiendo reformas, reformas de calado, ¿vale? Y esto se ha articulado a través de un sistema. Muchas gracias por la información, voy leyendo lo que me trasladan de México por el chat. Con un sistema muy exigente, a través de un programa que se denomina lo que han llamado los fondos Next Generation, ¿no? Los fondos próxima generación. Y esto se ha concretado en 500.000 millones en subvenciones y 250.000 millones de euros en préstamos. Pero claro, 500.000 millones de euros, con perdón, es una cantidad relativamente considerable. ¿De dónde sale? Pues sale de dos partes. Ahora lo veremos. Del propio presupuesto de la Unión Europea, donde se ha decidido incrementar ese presupuesto, y consiguientemente que muchos países pongan dinero, y fundamentalmente de la emisión de deuda por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Deuda mutualizada, deuda de la que responden todos los estados, ¿no? Bueno, y también, por cierto, de la aprobación de determinados impuestos. Claro, esto no es un cheque en blanco. Esto no es un cheque en blanco. Esto requiere que se articulen mecanismos de actuación. Fíjense, el dinero son la suma del presupuesto europeo, estos 750.000 millones, ¿vale? A través de varios instrumentos financieros, ¿vale? Son distintos instrumentos, pero lo que es muy importante, con una serie de prioridades. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es a todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, se les ha dicho, díganme en qué se van a gastar ustedes el dinero. Una vez que me digan en qué se va a gastar el dinero, yo, Unión Europea, lo voy a examinar. Voy a ver si me convence. Voy a ver si está alineado con las prioridades
de la propia Unión Europea. Y cuando lo sepa, le diré a todos los Estados miembros que a ver si lo aprueban. Esa es la fase en la que estamos actualmente. ¿Vale? Disculpe, profesor. Sí. ¿Y qué tan eficaz fue o ha sido o sigue siendo? Porque pues estamos en una pandemia, ¿no? Y entre más rápido la respuesta, pues, ¿cómo, o sea, digo, evidentemente no se ha acabado el COVID, pero pues si hacen eso, pues es muy tardado, ¿no? No he entendido la última parte de la frase, perdona. Ah, que es, pues es muy tardado, ¿no? Dilata pues todo lo demás, o sea, todo lo que conlleva pues resolver una pandemia. Bueno, en este caso, de la Unión Europea. Bueno, se ha hecho en paralelo, ¿no? O sea, se ha hecho en paralelo, es decir, esta ayuda económica se ha considerado que no se podía retrasar más y se ha hecho en paralelo. O sea, ahora mismo hay dos prioridades políticas en todos los estados de la Unión Europea. Dos: la vacunación, la pandemia en general y la recuperación económica. No hay nada más en la agenda. No hay nada más. La gente podía tener muchos planes, muchas políticas, bueno, fenomenal. Dos prioridades, no hay más. Es verdad que lo que sí que se ha pretendido es que la recuperación económica esté alineada con los planes que inicialmente estaban previstos. Y cuando digo con los planes que inicialmente estaban previstos, como les decía, se han elaborado esos planes. El 30 de marzo era la fecha límite para mandarlos, el 30 de abril, disculpen. El 30 de abril se mandaron, los ha examinado la Comisión Europea, los está aprobando ahora y ahora en el mes de julio lo tendrán que aprobar la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Y además es un programa plurianual. Para que se hagan una idea, España ha pedido 72.000 millones, este primer año nos corresponden 19.000 millones de euros, que no está mal. Pero la Unión Europea nos marcó dos objetivos, o sea, dos líneas verticales fundamentales, que eran la transición ecológica. Todo es verde, ahora mismo todo es verde y todo depende y todo el mundo es verde y todas las políticas tienen que ser verdes, ¿vale? Y hay un segundo elemento que es la transformación digital. Entonces, hay muchas políticas que van enfocadas a eso. Se piden que los proyectos además tengan un componente tractor, es decir, que no sea una empresa yo me mí conmigo, sino que genere tejido alrededor. Es un reto. Es un reto para la Unión Europea, es un reto para todos los estados y es un reto que les soy muy sincero, nos preocupa a muchos. Cuando digo nos preocupa a muchos es que gestionar esta cantidad de dinero de una manera eficaz no es fácil. Ustedes me van a decir, lo que tienen que estar ustedes son contentos de que les den mucho dinero. Sí, estoy muy contento de que me den dinero. Estoy preocupado de si vamos a gastar bien este dinero. Y también les digo otra cosa. La llegada de este dinero va acompañada de exigencias, de reformas. Reformas en nuestros planes de pensiones, reformas en nuestro mercado laboral y el dinero se va a ir soltando cada 6 meses, permítame la expresión de ir soltando, se va a ir soltando cada 6 meses conforme se vayan cumpliendo los diferentes sitios, ¿no? Entonces esto es importante. Bueno, aquí les reflejo, pero esto sería trasladable a cualquier otro país, les he puesto el caso español porque lo conozco particularmente bien, pero para que vean dentro de ese gran paraguas de transición ecológica y transformación digital, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el deporte y la industria cultural es muy poquito dinero, en realidad, no le resto importancia, es el pilar menos relevante. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues fundamentalmente aquí lo que se está buscando es atraer las producciones internacionales a España, los rodajes. Para que se hagan una idea, el presidente del gobierno tiene previsto viajar a California, a Los Ángeles, a finales del mes de julio, porque esta es una de las prioridades políticas. Netflix, HBO, todos están desarrollando rodajes. La famosa serie, no sé si en México es tan famosa, pero desde luego aquí en España es famosísima, de Game of Thrones, la de Juego de Tronos, pues muchos episodios se han rodado
se han rodado aquí pues porque tenemos mucha luz, porque hay mucho edificio histórico, etcétera, etcétera. No, no, porque somos muy simpáticos. Pero bueno, mucho se ha rodado aquí. Los cuidados y la política de empleo, la transición energética, el tema energético, yo sé que el tema energético, por ejemplo, a mí me ha tocado seguir mucho la política energética en México en los últimos años por clientes. La política energética, yo me atrevería a decir, perdónenme, junto con la política medioambiental, y creo que están muy unidas, para mí es la gran política estratégica en el ámbito internacional en los próximos años. Y por cierto, ustedes tienen mucho que decir porque son un país energéticamente muy potente, desde el punto de vista como potencia energética, ¿no? En muchos sentidos, y no lo digo solo en las energías fósiles, sino también en muchos proyectos, ¿no? Bueno, la política energética está cambiando y además muy condicionada por la política climática. Esas son decisiones de política internacional que impactan directamente en reformas estructurales en los estados. Y les diría más, una de las características de la política energética es que o es una política de Estado o es una política de país o está condenada al fracaso. Porque la política energética es un transatlántico. Es decir, girar, no sé si alguno de ustedes navega, estoy yo muy con metáforas del mar hoy. No sé si alguno de ustedes navega, pero girar un transatlántico no es algo que se haga en un momento. Y la política energética es un transatlántico. Requiere de inversiones a muy largo plazo, requiere de infraestructuras y la toma de decisiones del mix energético de cualquier país y en el ámbito internacional es algo extraordinario. Les pongo un ejemplo. Perdonen que siempre recurra a lo cercano, pero se da la circunstancia. La factura eléctrica, lo que comúnmente llamamos la factura de la luz, está en la última semana en España en los precios más altos de toda su historia. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es fundamentalmente dos. Los altísimos precios de los derechos de emisión del CO2, que saben que es un mercado internacional, y la desbordada demanda de gas natural por parte de los países asiáticos. Es como la metáfora del movimiento de la abeja, ¿no? Del aleteo de una abeja. Bueno, fíjense, de ahí la consecuencia es que a los ciudadanos nos cuesta el dinero mucho más caro. Bueno, pues aquí uno de los ámbitos prioritarios dentro de esta recuperación económica es la de la política energética. Por cierto, algún día, seguro que hay entre ustedes algún experto en política energética en México. Yo les puedo decir que para mis clientes en la consultoría, analizar la política energética en México es una de las cosas que más quebraderos de cabeza le puede dar a cualquier consultor. Es decir, yo me pierdo, sinceramente, ya me pierdo en los últimos años, ya me he perdido lo que está liberalizado, lo que no está liberalizado, si se puede, si no se puede, si hay que invertir, si no hay que invertir, yo ya me he perdido, ¿vale? Esto se lo comento, reconozco mi fracaso, yo llevo el sector energético en mi despacho y con México en algún momento me he derrotado y no soy capaz de entender hacia dónde vamos, pero bueno, no les provoco. Pero bueno, que yo, si alguno me quiere dar una sesión gratis, yo abierto a escuchar, ¿no? La agenda urbana, la agricultura y la despoblación, les decía el otro día, les hablaba el otro día de uno de los grandes problemas que ustedes no tienen en el continente americano, que África no tiene en el continente africano, que Asia no tiene en el continente asiático y que Europa sí que tiene, que es el envejecimiento de la población. Eso está provocando que mucha además de la población asentada en el mundo rural se haya urbanizado cada vez más. Hombre, no les voy a hablar a ustedes del Distrito Federal, que tiene una población más de la mitad de la población de España, pero sí que es verdad que hay un desplazamiento progresivo hacia las ciudades, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, háganse a la idea de que en muchos países la pequeña y la mediana empresa constituye más del 90% del tejido económico. O la ciencia, la innovación y las capacidades en salud. Les decía que uno de los elementos críticos
a los que nos hemos enfrentado en la vacuna, y estoy convencido de que ustedes también, porque tuve la oportunidad de curiosear sobre el proceso de vacunación en México, es la dependencia de lo que se ha demostrado como un elemento estratégico.